Hola, bienvenido a este vídeo en el que vamos a explicar cómo determinar la ecuación de una recta que sea paralela a otra y que pase por un punto C externo a esa recta, y también la ecuación de una recta que sea perpendicular a otra y que pase también por ese punto C, que aquí ya da igual que sea externo o que esté en la recta. Pues bien, para eso vamos a ver cómo se determina la recta que pasa por dos puntos dados A y B, que ya lo hemos visto en los vídeos anteriores. De tal manera que aquí, por ejemplo, te estoy dando dos puntos A, el punto A, el 1, 2 y el punto B, 7, 4. Si quiero hallar la recta que pasa por esos dos puntos, tendré que calcular el vector director. Se ve fácilmente que el vector director AB sería al punto B restarle el punto A. Me quedaría 6,2, que simplificando, puesto que lo único que me interesa es la dirección, es lo mismo decir 3,1. Es decir, marca la misma dirección el vector 6,2 que el vector 3,1. ¿Qué significa esto? Significa que por cada tres unidades que yo me mueva en el eje X, voy a subir una unidad en el eje Y. Además, como la pendiente era la tangente del ángulo y la tangente era el lado opuesto entre el lado que toca, ya sé, sin hacer nada más, que la pendiente de esa recta va a ser 1/3. Que eso, si no hubiese simplificado, tampoco pasa nada, porque significa que por cada 6 unidades subo 2. Vean que la dirección evidentemente sigue siendo la misma. Y la pendiente entonces sería en ese caso hacer 2 entre 6, que como se están imaginando lógicamente da también 1/3. Bien, tenemos entonces el vector director, que es el vector AB, lo vamos a llamar vector U, y que acabo de decir que es el 3,1. ¿Cómo se halla la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos? Pues una forma muy rápida de calcularlo sería usar la forma continua, que era x menos x sub 1 entre a es igual a y menos y sub 1 entre b, siendo x1 e y1 las coordenadas de uno de los dos puntos que están en la recta, o bien las coordenadas del punto A, o bien las coordenadas del punto B. En este caso, por ejemplo, las del punto A, x menos 1 y menos 2. Y debajo tengo que escribir las componentes del vector director, 3, 1. Ya tengo en forma continua la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Bien, la pasamos a general, que es como nos la presenta el GeoGebra. X menos 1 es igual a 3y menos 6. Por tanto, x menos 3y más 5 es igual a 0. Y puedo ver rápidamente que efectivamente es esta recta que aparece aquí. Bien, si la quisiera dar en forma punto pendiente, simplemente para comprobar que la pendiente da 1/3, despejo la y, 3y es igual a x más 5, y por tanto la y vale 1/3 de x más 5/3. Y se ve rápidamente que efectivamente la pendiente es 1/3. ¿Qué tienen en común dos rectas que son paralelas? Pues tienen en común que sus pendientes son iguales. O dicho de otra forma, tienen el mismo vector director. Si entonces yo te pido que halles la recta que, siendo paralela a la que pasa por A y B, pasa por el punto C, es decir, esta recta, casi paralela, el GeoGebra lo va a dibujar mejor que yo. ¿Cómo lo hago? Pues igual, vuelvo a utilizar la forma continua. Aquí, en vez de poner las coordenadas del punto A, pondré las coordenadas del punto C. De manera que escribiré que x menos 5 entre 3 es igual a y menos 5 entre 1. Y por tanto, si despejo, me queda que x menos 5 es igual a 3y menos 15. Es decir, que x menos 3y más 10 igual a 0. Pues bien, ¿qué implica esto? Que si yo me voy aquí al GeoGebra y aquí en la entrada introduzco esa igualdad, si yo escribo x menos 3y más 10 igual a 0, me va a dibujar esa recta. Bien, vamos a hacerlo. Yo ya lo hice antes, lo escribí, y sería esta recta que aparece aquí. Esta. Ahí la tenemos. Pues así es la forma de calcular
la recta que pasa por el punto C y es paralela a la que pasa por AB. Hay otra forma de hacerlo, menos habitual, que es usando la de punto pendiente. Punto pendiente, recordemos que forma punto pendiente, la I es igual a mx más n. Y yo sé algo importante, sé cuánto vale esta m. Esa m tiene que valer 1/3. Por tanto, escribiré que la recta que pasa por el punto C tiene que ser así. 1/3 de x más n. ¿Y cómo hallo ahora n? Pues diciéndole concretamente que pase por el punto C. Es decir, le voy a decir que cuando la x sea 5, quiero que la y sea 5. Vamos a decírselo. Le voy a decir, por favor, cuando la x sea 5, quiero que la y sea 5. Y por tanto, despejando, la n sería 5 menos 5/3, que me quedaría 15 menos 5, 10, 10/3. Luego, en forma punto pendiente, la recta que pasa por el punto C y es paralela a la que pasa por AB sería esta, más 10/3. Si esta recta que estaba antes en forma general lo hubiese pasado a punto pendiente, hubiese obtenido esta recta. Pero como estaba diciendo, es menos habitual. Y finalmente, si quiero calcular la recta que siendo perpendicular a IB pasa por el punto C, aquí tengo un paso previo, y es calcular el vector que es perpendicular a este vector U. Recordemos que el vector U era el 3, 1. Es este vector. Vamos a dibujarlo. ¿Cómo hallo yo un vector que sea perpendicular a ese vector U? Pues existe un método muy sencillito y es intercambiar las componentes y una de ellas cambiarla de signo. Por ejemplo, esta, menos 1, 3. Si yo dibujo el vector menos 1, 3, seguro que es perpendicular a ese vector. Vamos a hacerlo. Voy a dibujar el vector menos 1, o sea, camino hacia atrás en el eje OX y subo 3 unidades en el eje OY. Pues esta flecha que me sale de unir estos dos, esta flecha que me sale, N, es perpendicular a U. ¿Y por qué estoy seguro de eso? Pues estoy seguro de eso porque si yo hago el producto escalar de U por N, que sería multiplicar primera componente de U por primera de N más segunda de U por segunda de N, vamos a hacerlo, 3 por menos 1 más 1 por 3, me da 0. ¿Y qué pasaba cuando el producto escalar de dos vectores daba 0? Que esos vectores eran perpendiculares porque entonces el ángulo que tenían que formar era de 90 grados. Por tanto, para hallar la recta que siendo perpendicular a esta pasa por aquí, lo único que tengo que hacer es aplicar el mismo procedimiento. En forma continua, escribo arriba x menos 5 y menos 5, y debajo, donde está el vector director, pondré este vector n, menos 1, 3. Pues bien, lo pongo, menos 1, 3, y me queda entonces que en forma general 3x menos 15 es igual a menos y más 5. O sea, despejando, 3x más y menos 20 vale 0. Si yo me vengo aquí a la entrada y escribo, aquí en la entrada, escribo 3x más y menos 20 igual a 0, y le doy a Enter, que el GeoGebra la va a dibujar, me va a salir esa recta que está ahí. Pues bien, vamos a hacerlo. Yo ya lo hice antes, aquí está, y vamos a pedir al GeoGebra que la dibuje simplemente para comprobar que es verdad. Bien, ahí la tenemos. Evidentemente, ¿cuántas rectas existen que sean perpendiculares a otra recta? Infinitas. Por eso, si yo quiero determinarla, siempre tengo que decir en concreto por qué punto quiero que pase. Pues bien, esta es la forma sencillita de calcular rectas paralelas paralela a otra que pasa por un punto y recta perpendicular a otra que pasa por ese punto. Espero que este vídeo te haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ánimo!